Bueno, les tengo 3 ejemplos sobre diagramas de fase en mecánica clásica, aunque hay diagramas de fase también en termodinámica y en otras áreas de la física, como mecánica cuántica, teoría cuántica de campo, pero en mecánica clásica es muy interesante ver diagramas de fase, donde el diagrama de fase se analiza en un sistema de ejes coordenados de impulso, o sea, cantidad de movimiento lineal, mal dicho impulso, sino cantidad de movimiento lineal, que es masa por velocidad, versus la posición, que muchos libros de mecánica lo llaman Q, esa posición, podemos decir R, de radio vector, ¿no? Que indica la posición de un cuerpo rotando, girando, respecto a un sistema de coordenadas, como lo podría llegar a ser un satélite alrededor de la Tierra, donde consideramos a la Tierra como digamos, como el cero de coordenadas, el origen de coordenadas. Estamos hablando de un sistema de coordenadas tridimensional, claro, y el satélite sería la partícula, en todo caso no es una partícula, sino es un cuerpo de masa apreciable que gira alrededor de la Tierra. O puede ser la Luna alrededor de la Tierra, un satélite en órbita alrededor de la Tierra, por lo que conocemos. Bueno, en fin. Un ejemplo podría ser un ejemplo gravitacional como es el satélite alrededor de la Tierra. Otro ejemplo sería, por ejemplo, un electrón que gira alrededor de un núcleo atómico. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno, un átomo de hidrógeno está compuesto por un protón y un electrón. Bueno, según de alguna manera las predicciones y el modelo atómico de Bohr de 1920, no voy a voy a hablar de detalles, un electrón girando alrededor de un protón. Bueno, también sería un movimiento libracional, rotacional, periódico. Cuando uno habla de libración, movimientos libracionales, tiene que ver con esto de la periodicidad. Y algo más sencillo aún, esos 2 ejemplos después los vamos a procesar, algo más sencillo aún sería, por ejemplo, el movimiento oscilatorio armónico por ejemplo, de un resorte. O también el movimiento oscilatorio armónico de un péndulo, ¿no? De un péndulo, no físico, de un péndulo ordinario, ¿no? Un hilo con una bolita y oscilando, podríamos decir, oscilando a menos de 5 grados aproximadamente, como para poder de alguna manera procesar el periodo de oscilación, o sea que la amplitud digamos, de oscilación que tiene que ver con el ángulo, ¿no es cierto?, en el cual se deflecta el péndulo al oscilar no sea muy grande, no más de 5 grados, por dar un valor de un ángulo muy pequeño. Es otro movimiento de alguna manera de libración, un movimiento de alguna manera oscilatorio. Así que bueno, podríamos dar el ejemplo ahora del movimiento del oscilador armónico, ¿no? Un resorte y un cuerpo que de alguna manera se lo suelta, como un flipper, y este empieza a oscilar respecto de un punto de equilibrio en el cual la sumatoria de fuerza vale 0, o sea, la fuerza ahí justamente en ese momento que pasa, podríamos decir, a la mitad de su oscilación, la fuerza vale 0. O sea, tengo el resorte, longitud libre, podríamos decir R sub 0, lo estiro con el cuerpo mismo, y al soltarlo, empieza a oscilar. Obviamente cuando pasa a la mitad del trayecto vamos a notar que el cuerpo no está acelerado, o sea, la aceleración vale 0, la fuerza vale 0, y por ende vamos a encontrar la longitud de equilibrio justamente del péndulo, o sea, del oscilador armónico. Justamente cuando el cuerpo oscila y pasa por la posición correspondiente a la longitud libre del resorte, ahí la fuerza vale 0. Bueno, entonces, un ejemplo, un movimiento oscilatorio armónico. Ya que me hiciste la pregunta, o me hicieron la pregunta, podríamos decir en plural, vamos a dar ejemplo. Pongamos que tenemos un oscilador armónico
o está la longitud libre del resorte. Vamos a llamarla, por así decir, X, X0, luego X sub 0, longitud libre del resorte. Pero cuando a este se lo estira, seguramente vamos a ver que al estirarlo necesitamos realizar una fuerza, porque lógicamente al ser estirado, X es mayor que X0 como se ve, hay una fuerza de restitución, que es una fuerza F, que es de la forma menos K por X menos X0, donde K es la constante del resorte, que depende del material y del resorte mismo. Bueno, es una característica especial también del mismo resorte, y se mide experimentalmente, claro. Esa fuerza. Y la fuerza que deberíamos hacer para estirarlo. Obviamente esto va a empezar a oscilar, como dije recién, y cuando pasa por la mitad de su trayecto vamos a notar de que la fuerza vale 0, la aceleración vale 0. Ahí vamos a encontrar lo que se llama la posición de equilibrio. La posición de equilibrio se va a lograr, como ya lo estoy diciendo, en X igual a XZ. Estoy hablando de un resorte común donde podría haber tomado un ejemplo de un péndulo colgado, donde está la acción de la gravedad, pero la idea es la misma. No vamos a complicar el asunto. La idea es hablar de los diagramas de fase, en todo caso, P versus X. Donde P es la cantidad de movimiento lineal, que es masa por velocidad. O sea, masa por la derivada temporal de X respecto del tiempo. O sea, la derivada de X respecto al tiempo. Masa por velocidad. Cuando X vale X0, lógicamente la fuerza vale 0. Obviamente, por la segunda ley de Newton, si fuerza es igual a masa por aceleración, y la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, bueno, se supone que si esto vale 0, la aceleración vale 0. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Si esto vale 0, perdón. Implica la aceleración vale 0. Bueno, la idea es la siguiente. Ahora nosotros tenemos que hablar de lo que se denomina el movimiento de liberación, el movimiento periódico, porque en todo caso tenemos un movimiento periódico. Obviamente esto está oscilando, hice mal la línea separatriz, nunca me sale tan bien, pero bueno. Vamos a separarlo bien. Así es mejor, me parece. Más que delineado. Entonces, bueno, vamos a hablar, obviamente, de este movimiento oscilatorio. Nosotros lo que podemos ver en este movimiento, que es un movimiento en el cual está de hecho en el vacío, no hay rozamiento de nada, no hay fricción de nada, un sistema ampliamente conservativo, la energía mecánica se mantiene o prevalece constante, y la energía mecánica nosotros la asociamos en mecánica clásica a lo que se llama, también comúnmente los matemáticos lo mencionan, que es el famoso hamiltoniano. Hamiltoniano, ¿verdad? Esto está chorreando. Ahí está. El hamiltoniano, o la energía, que en todo caso va a ser un medio de masa por la velocidad al cuadrado, más un medio de K por delta X al cuadrado. Esta es la energía cinética,
Y esta es la energía potencial del resorte. Cosa sencilla de procesar. Bueno, eso del accidente de tinta que tengo, que se me está chorreando el marcador. Esta es la energía mecánica. La energía mecánica es la energía total del sistema, a la cual nosotros lo llamamos en física hamiltoniano, H, que es una función que depende de la velocidad y de la posición. Bueno, listo. Entonces, bien, ¿nosotros qué tenemos aquí? El movimiento del sistema es un sistema conservativo, absolutamente conservativo, no hay fricción, no hay nada. O sea que ese hamiltoniano, que es la energía mecánica total del sistema, es constante. Entonces esto es una constante de movimiento. Una constante de movimiento, en todo el movimiento, en todo momento, la energía prevalece, no se pierde, se transforma. La energía se transforma en energía potencial, y la energía potencial en energía cinética, la energía cinética en potencial, y la potencial en cinética. Obviamente, si una aumenta, la otra disminuye, y si una disminuye, la otra aumenta, o sea, la suma va a prevalecer constante. Esa compensación de energía, ¿no? Nada se pierde, todo se transforma. Es importante. Bueno, listo. Mucho no hay que agregar. Mucho no hay que agregar. Bueno, podríamos traducir esa ecuación de energía mecánica en ponerla en función no de la velocidad y de la posición, sino del momento lineal y de la posición. El momento lineal es masa por velocidad. Este es el momento lineal. Pero no manchar tanto el piso. La velocidad se puede poner como P sobre M. Despejando de acá. Entonces, con esto, de acá despejado, lo volcamos acá donde dice la velocidad, y eso implica que, lógicamente, nos va a quedar que la energía hamiltoniana es 1 sobre, al reemplazar, ¿no? Me va a quedar así. O sea, me queda un medio de P cuadrado sobre 2M. O sea, si nosotros reemplazamos este valor aquí, es fácil hacer la cuenta y nos va a quedar P cuadrado sobre 2M. Háganlo. Más un medio de K por delta de X cuadrado. Bueno, esto es una constante de movimiento. Este es el hamiltoniano, ¿no? Que ahora está en función de P y de X, perdón. Comúnmente se utiliza Q en mecánica, pero vamos a llamarlo X. X la posición del resorte, ¿no? En alguna posición genérica. Esto es una constante de movimiento. Y las constantes de movimiento en mecánica son fundamentales. ¿Y nos quedó? Si uno tuviese que graficar esa función, P versus X, es una función dada implícitamente. Pero si hablamos de diagramas de fase, los diagramas de fase están hechos de la siguiente forma mecánica. Ahora sí vienen los de diagramas de fase. Los diagramas de fase en mecánica clásica siempre se escriben, bueno, siempre se dibujan así. P versus X. O sea, P en función de X. Si uno tuviese que graficar esto, sabemos muy bien, geométricamente, que esto corresponde a una elipse. Esto es una elipse. Esto es una elipse, lógicamente tendrá su foco, su excentricidad, bla, 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 pero esto es una ecuación de una elipse. Una ecuación de la elipse centrada en x igual a x0. Lógicamente, x0 es la posición de equilibrio, y está metido en este delta x. Entonces,
X0, lo ubicamos ahí. Bueno, podríamos ubicarlo un poquito más adelante. Esto es genérico, digamos, ¿no? Pero sabemos muy bien que esto es la ecuación de elipse. P versus X. Bueno, ubicamos ahí. Entonces, si tuviese que graficar esta función, P versus X, sabemos que esto responde a la ecuación de la elipse. La ecuación de la elipse ya sabemos que es de la forma siempre, bueno, x menos x0 al cuadrado más, bueno, sobre a cuadrado más y menos y0 al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Eso no es para vos, que ya sos matemático. Y para el que no entiende, ya sabe que es la ecuación de la elipse. Y bueno, si uno grafica esto, lógicamente va a quedar una elipse. Obviamente que si nosotros cambiamos la constante, esta constante que es el hamiltoniano, que es la energía total del sistema, aumentamos esa energía, se supone que va a haber una especie de curvas de nivel, ¿no? O sea, una serie de elipses centradas en este x0, y bueno, podrían ser más grandes o más chicas, depende del valor de la constante, ¿no? Cuanto más grande sea la constante, más grande va a ser la elipse, y cuanto más chica la constante, más chica va a ser la elipse, pero una serie de curvas de nivel que son parte del diagrama de fase. Bueno, del movimiento oscilatorio armónico. O sea que lo que se obtiene es una serie de curvas de nivel variando las constantes, ¿no? Esta la vamos a llamar constante C. Bueno, por una constante C1 es esto, C2 es esta, C3 es esta. Lógicamente, toda una serie de curvas de nivel que forman o se conforman lo que se denomina el diagrama de fase, en todo caso, del movimiento oscilatorio armónico. Un ejemplo sencillo, también lo puedo ver con un péndulo, también lo puedo ver con una partícula que gira alrededor de un núcleo atómico, y también lo puedo ver con un satélite que gira u orbita alrededor del planeta Tierra. O por ejemplo, la Tierra es un planeta que gira alrededor del Sol. Y si gira alrededor del Sol también, pero lo gira en forma elíptica. Obviamente, en ese ejemplo que me gustaría dar en otro video, así no se alarga, vamos a encontrar también un diagrama de fase, aproximadamente va a ser también una elipse, movimiento libracional, y por eso la Tierra rota, pero rota en forma elíptica, donde va a alcanzar en el perihelio y en el afelio del movimiento elíptico velocidad lineal igual a 0, porque justamente cuando pasa por el perihelio y el afelio, la velocidad lineal vale 0. La velocidad lineal tiene que ver con esto, con el p, que es la cantidad de movimiento lineal, y esto sería la velocidad lineal. Bueno, esto es un ejemplito para diagramas de fase. Hay dos ejemplos más, con el satélite orbitando, ¿no? Con la Tierra orbitando también alrededor del Sol, y con también una partícula atómica, en todo caso un electrón, girando alrededor del núcleo. También podemos encontrar movimientos vibracionales y también poder predecir su diagrama de fase. Espero que les haya gustado. Y fue un ejemplo muy sencillo de movimiento vibracional, periódico, donde pudimos presentar el diagrama de fase. Bueno, si les gustó, bueno, ya nos veremos la próxima en otro ejemplo más sobre mecánica clásica. Y voy a dar esos dos ejemplos que faltan para que también los vean, pero bueno, obviamente hay que hacer un par más de cuentas seguramente. Nos vemos y bueno, que la pasen muy bien. Chau, chau.